en este Consejo de Ministros lo que se ha aprobado ya es una buena parte de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en materia de apoyo a los emprendedores, en apoyo al empleo y el emprendimiento de los más jóvenes y otras medidas de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acaba de dar una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde ha anunciado que el Gobierno da luz verde a un conjunto de medidas para impulsar la economía, facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, incentivar el empleo juvenil. Y a propósito de las declaraciones de la vicepresidenta sobre la transparencia del actual Gobierno, entrevistaremos al diputado del PP, Pablo Casado, quien nos dará su opinión al respecto. Y para ampliarnos más información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, Floribel Mendoza se encuentra en el Palacio de la Moncloa. Cuéntanos. La vicepresidenta de Gobierno ha anunciado que para este domingo entrarán en vigor 50 medidas que benefician a los jóvenes menores de 30 años que estén en paro, en virtud de un decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. Entre las medidas está la implementación de una tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social. Los incentivos aprobados esta mañana en el Consejo no solo benefician a los emprendedores, sino que incentiva a las empresas a contratar a los jóvenes gracias a medidas como la reducción de cuotas de seguridad social. Estimular a la contratación de los más jóvenes, hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%. También ha hablado de la ley de transparencia impulsada por el Gobierno. Eso sí, no afecta a la Casa Real. Para el cumplimiento de la ley de transparencia no señala a las casas de como un elemento que tenga que estar necesariamente sometido a esa ley. Y de hecho, importantes casas reales en Europa no están sometidas a las leyes de transparencia de sus estados. Nuevamente, el PP ha esquivado todas las preguntas sobre Bárcenas. En relación a las otras preguntas que usted me efectuó, había oído al presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación. Las medidas anunciadas por el Gobierno entrarán en vigencia este mismo domingo. El 55% de los jóvenes españoles están en paro, una cifra escalofriante. Pero, ¿qué opinión tienen ellos sobre estas medidas que entrarán en vigor? Javier de Hoyos. A mi derecha está Vanessa, que tiene 28 años y está en paro. Vanessa, ¿esta nueva ley te perjudica o te beneficia? Pues yo creo que más bien me perjudica, porque estoy a punto de cumplir los 30 años y sería pan para hoy, hambre para mañana. ¿Y a la hora de volverte autónoma o de crear tu propia empresa, te motiva? No, no me motiva, estaría loca si pensara en montar una empresa con la crisis que hay. Yo prefiero más bien trabajar para una empresa y así garantizarme un sueldo fijo todos los meses. Ante tal situación existen jóvenes como Yuruani que optan por montar su propio negocio. Aunque algunos, al quedar sin trabajo, se llenan de angustia, otros ven la oportunidad de crear su propio negocio. Este es el caso de Yuruani, una chica que hoy tiene la dicha de decir que cuenta con su centro de estética. Yuruani, cuéntanos de dónde vienes y cómo llegas a crear tu propio negocio. Mira, yo vengo de un gimnasio trabajando como autónoma y de repente mi jefe me dice que me tiene que echar porque tiene que reducir personal en la empresa. ¿Qué pasa con las leyes allí? Pues las leyes a mí no me benefician y como no me benefician, pues he tenido que luchar muy duro y crear mi propio centro de estética. Pero van a dictar una nueva ley que va a salir en vigencia este domingo. ¿Esa ley te beneficiaría? Esa ley tampoco me beneficia a mí porque soy mayor de 30 años. Entonces, lo único que lo que puedo beneficiar es a los demás, a contratar a alguien en el paro para yo poder ayudarles y es lo único que a mí me beneficiaría en eso. Y ahora vamos con el diputado del PP, Pablo Casado. Pablo, la vicepresidenta ha hablado sobre la transparencia del Gobierno español. ¿Puedes darnos más detalles al respecto? Bueno, la ley de transparencia se puede resumir casi en su título. Es Ley de Transparencia, de acceso a la información y de buen gobierno, es decir, tiene tres patas fundamentales. La primera es que el ciudadano tiene que saber absolutamente todo lo que quiera de la administración pública, que para eso la paga. Y eso tiene solo dos límites, el límite a la privacidad y a la seguridad. Yo como ciudadano podré preguntar hasta cuánto consume la farola de mi portal de casa, pero no podré preguntar ni el plan de evacuación de Barajas, ni podré preguntar la declaración de la renta de mi político de mi circunscripción, ¿no? Con lo cual eso es... Bueno, perdón, he dicho del político de mi circunscripción, sí del político de mi circunscripción, que ya la publicamos en la web del Congreso, pero no de mi médico, para ser un poquito más concretos.
Segundo, es la ley de acceso a la información, no solo esta, sino incluso presupuestaria. Es una política muy anglosajona, tenemos que saber hasta dónde va el último penique de nuestros impuestos. Para eso surge el parlamentarismo en el mundo, para controlar el presupuesto. Con lo cual, hoy en día que hay una crisis brutal, que los ciudadanos hacen esfuerzos para pagar impuestos, quieren saber precisamente qué hacen las administraciones y qué hacen con su dinero y sus impuestos, que es sagrado. Y tercero, la ley del buen gobierno. Hay casos en todos los partidos políticos, en más que otros, pero en todos, en el que ha habido comportamientos nada buenos en cuanto a mal recurso de las finanzas de los partidos políticos, o incluso en otros partidos en cuanto al mal uso de los fondos públicos dedicados a pensiones o dedicados a subsidios de paro. Eso hay que erradicarlo totalmente, porque además da una mala imagen de la política en general, en la que la inmensa mayoría de los que se dedican a ella son muy honrados y hacen un buen uso de ese recurso. Muchísimas gracias, Pablo. Estas y otras noticias en el informativo de las 9 con Mónica Carrillo. Pasen una buena tarde.